Bien, entonces buenos días con todos. A ver, entonces, uy, parece que por acá está bajo mi audio. ¿Ya? A ver, vamos a subir por acá rápido mi audio. Ahí, listo. Ya, entonces ahora sí. Entonces, les decía buenos días con todos. Vamos iniciando nuestro contenido para ¿no? De esa tercera semana. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa, por favor, me consulte, ¿sí? Eh, no tenga, digamos, vergüenza en preguntar algo, ¿ya? Entonces, mire, eh, lo que yo quiero por aquí, ¿sí? Lo que yo quiero por aquí es, ¿no? Yo tenía una función, digamos aquí de A hacia B, ¿ya? Entonces tengo una función aquí, ¿sí? Tengo una función definida, entonces tal vez yo ponía por aquí B eh, X, ¿no? ¿Sí? Un X se relacionaba por aquí con un Y, ¿sí? Entonces tal vez así, ¿ya? Por aquí había un Z, entonces por aquí había un S, un T tal vez, ¿no? Y por aquí había un W, ¿sí? Entonces tenía así, ¿ya? Eh, ¿Qué tal si este S se relaciona por acá con este W y este T nuevamente se relaciona con ese Y? La pregunta, ¿esa es una función? ¿Qué me dicen? ¿Hola? Sí, Sí, sí es una función, ¿ya? ¿Ya? Eh, sí, sí es una función. ¿Sí? Entonces, I B sí es una función, F es una función, perfecto, ¿ya? Entonces, mira, ve. La pregunta es, ¿yo podré definir una función de aquí de B hacia A de acuerdo con eso? ¿No? ¿Qué me dicen? Yo podré definir una función, no sé, una función desconocida, digamos ahí, ¿no? No quiero darle por ahí, ¿no? Pero mire, ven, podré definir una función, mire, para aquí ve, o antes de todo, analicemos esto, mira, yo tengo aquí ve, df, que va de A hacia B, es función, ¿sí? Esa sí es función, ¿no? Y además tengo, mira, que f de x, ¿cuánto es f de x? ¿Y cuánto es f de s? ¿Y cuánto es f de t? ¿Cuánto es? ¿Cuál es su imagen de x? Hola, hola muchachos. y Y, pues ¿sí? Ya está. ¿Y cuál es su imagen de f de s? ¿O de s, cuál es su imagen? W, W. Ya está. ¿Y la imagen de t? Z, Z. Todo. Ay, Y, Y, Y. Y, ¿sí? Ya está. Entonces, con esa misma, ¿qué tal si yo digo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a definir la función inversa, pero ahora sí que va de aquí, de B hacia A, ¿ya? Entonces voy a definir esa función inversa que va de aquí, B, va de, ¿no? La función inversa, lo voy a llamar así, BF a la menos uno. Digo, mira, yo voy a definir mi función inversa que va de B hacia A, ¿sí? O sea, que las imágenes lo traiga a su preimagen, ¿sí? ¿Ya? Todas las imágenes lo traiga a su preimagen. Entonces, por ejemplo, por aquí no habría duda, ¿ve? Mira, ve que como estoy diciendo lo inverso, o sea que de W lo traiga a su imagen, ¿no? De la imagen lo traiga a su preimagen, o sea, sería, ve, la imagen de esta función f a la menos uno, la imagen de W sería S, ¿ve? ¿Sí? Entonces, f de W sería S, ¿ya? Eh, pero aquí tengo un problema. F a la menos uno de Y. ¿Quién sería? ¿Quién sería su imagen? ¿Qué me dicen? X. ¿Mm? ¿X Tiene sería? dos, tiene dos imágenes. Tiene dos imágenes. Ya está. ¿Mm? ¿Y es función? No, no, no funciona. Entonces, no podría definir esa, ¿no? No podría definir esa f a la menos uno, no sería función, ¿sí? Entonces, mira, no puedo definir esa función inversa, ¿ya? No podría definir esa función inversa, pero la cosa cambiaría si tal vez yo lo colocara, ¿ve? De aquí de este t,
que se relacione con ese z. Ahora sí, ¿qué sería? Ahora sí, ¿habría problemas o no? No, yo no habría problema, profesor. ¿Sí? F de y, Sería ¿quién sería entonces? X. F de la menos 1 de y, ¿quién sería? X. X. ¿Sí? Entonces sería X. Ya está. Sería X aquí, ¿ve? ¿Y quién sería F a la menos 1 de Z entonces? Ese es. F a la menos 1 de Z, ¿quién sería? Este. T, ¿no? Entonces ahí sí sería función, mira, ve. ¿Sí? Entonces, mire, ve, para ciertas funciones no va a existir, para ciertas funciones no va a existir su inversa, como lo hemos visto, pero para ciertas funciones sí va a existir la inversa. Entonces, nuestro objetivo del día de hoy es dar las condiciones que debe cumplir esta función, que debe cumplir esa función f, de tal manera que exista la inversa, ¿sí? Y mira, ve, entonces yo veo, sigo, mira, pero para que esa f elemento no exista, mira, x se debe relacionar solamente con y debe estar relacionado solamente con x, ve. S debe estar relacionado, ve, con w, ¿sí? Tal vez aquí está causando confusión, voy a cambiar de color, ¿ya? Ahí está, ¿ya? S está relacionado con w, ¿sí? Y w solamente está relacionado con s. Y t está relacionado con z, y z solamente está relacionado con s. Entonces, justamente, ese tipo de funciones es la que hace que exista el inverso. O sea, digo, mira, pero si puedo dar una relación, digo, tiene que estar uno a uno nomás, pues mira, ve, de x con y con x, s con w y w con s, t con z y z con t. Entonces digo, miren, lo voy a llamar, digo, como se relacionan uno a uno nada más, entonces, ¿no? Voy a decir, entonces simplemente lo voy a llamar una función uno a uno, ¿sí? Entonces, ¿qué características debe tener eso? ¿Ya? Entonces, para eso, ¿sí? Para eso, entonces, la característica que debe tener esa función es que esa función sea inyectiva, ¿sí? ¿Y qué significa que sea inyectiva? Que haga esto, pues, ¿no? Uno a uno, ve, ¿sí? Uno a uno. Y si lo formalizamos, ¿sí? Si lo formalizamos, entonces, vamos por acá, ¿sí? Una función inyectiva, ve. Vamos viendo por acá. ¿Qué es una función inyectiva? Dice. La función f es una función inyectiva uno a uno, ¿ve? ¿Sí? Lo voy a capturar mejor por aquí, ¿ve? ¿Ya? Voy a capturar y lo voy a pegar acá en la tablita. ¿Ya? Entonces, vamos viendo aquí. Ahí estaría. ¿Sí? Entonces, ¿qué característica, qué debe tener, ¿ve? ¿Sí? Me dice, la función f, ¿ve? La función, ¿no? F es una función inyectiva o uno a uno, miren, ¿ve? Uno a uno o inyectiva, ¿ve? Sí, me dice, ¿ve? Si para todo, ¿no? Aquí, ¿ve? Para todo x1 y x2, ¿ve? Que pertenecen al dominio de la función, ¿sí? Me dice, si se cumple esto, ¿ve? Si x1 es diferente de x2, entonces, ¿ve? Entonces, f de x1 será diferente de f de x2. O lo que es lo contrario, ¿no? La contraposición, ¿sí? Lo que es la contraposición. Pero aquí tengo p, entonces q, entonces lo que es lo contrario. No p, entonces no q. ¿Ve? Entonces digo, si para todo, ¿ve? Y esta es la más usual, ¿ve? Si para todo x1 y x2 que pertenece al dominio, ¿ve? Me dice, ¿ve? Si f de x1 es igual a f de x2, ¿ve? Entonces debo probar que x1 es igual a x2, ¿sí? Entonces, si cumple esa propiedad la función, entonces digo que es inyectiva, ¿ve? O digo que es 1 a 1, ¿ya? ¿Qué significa geométricamente? Dice, ¿ve? Geométricamente una función es inyectiva si solamente si toda línea horizontal intercepta su gráfica en un solo punto, ¿ve? Entonces, si yo paso una recta horizontal, ¿ve? Mire, ¿ve? Y lo intersecta la gráfica de la función en un solo punto, entonces esa función es inyectiva. Y si pasara una recta horizontal y lo intersecta a la gráfica de la función en dos puntos, esa función no es inyectiva. ¿Sí? ¿Quedó claro? Hola. Hola, muchachos. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? Veamos un ejemplo, miren. Veamos un ejemplo de función inyectiva. ¿Ya? Entonces veamos por aquí, ejemplo. Ejemplo. Entonces vamos a ir, sea, ¿sí? F de x, que es igual, por ejemplo, a x más raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, por ejemplo. Pregunta, ¿F es inyectiva? ¿Sí? ¿Será o no será? ¿Ya? Entonces vamos aquí, ¿ve?
Solución, vamos a ir. ¿Ya? Solución. ¿Cuál es el dominio de esa función? A ver, ¿qué me dicen? Dominio de f, ¿quién sería? A ver, hola, hola. ¿Cuál es el dominio de la función? Hola. ¿Cuál es el dominio de esa función? Hola, muchachos. Hola, a ver, ¿cuál es su dominio? Todos los reales, ¿sí? Muy bien, listo, todos los reales, ¿sí? Todos los reales, porque mire, ven, no hay ninguna restricción que haga ¿no? ¿No? No hay ninguna restricción que haga que la raíz no exista, ¿no? La raíz aquí, lo que está dentro de la raíz siempre es positivo, ¿sí? Siempre es positivo y ¿no? Entonces va a existir esa raíz, ¿no? Entonces todos los reales, ¿ya? A ver, entonces vamos diciendo aquí, ve. A ver si probemos que F es inyectiva, ¿no? Entonces, digamos aquí, ve, F inyectiva, ¿ya? Entonces, para probar eso, ¿sí? Para probar que F inyectiva, entonces vamos a ir, ve, mire, ¿ya? Entonces vamos a dar aquí, ve, para todo, ¿sí? Vamos a poner aquí, ve, para todo. En este caso, dice, según la definición, dice x1, x2, mire, ve, entonces, ve, acá voy a utilizar la segunda condición, ve. Para todo x1, x2 pertenece al dominio, ve. Si se cumple esto, entonces debo probar que x1 es igual a x2, ¿ya? Pero yo no voy a tomar x1, x2, entonces simplemente voy a decir, ve, para todo a y b, que pertenece al dominio de f, ¿sí? Entonces vamos a tener, ve, si dice, si f de, ¿no? Si f de A es igual a f de B, entonces debo probar, mire, ojo, ve, esto es lo que debo probar, ve, entonces debo probar que A es igual a B, ¿sí? A esto apunto, ve, ¿ya? Y lo voy a encerrar todavía por aquí, ¿no? Lo voy a encerrar, ¿ya? ¿Sí? Lo voy a encerrar por aquí, ve que, ¿no? Como para decir, mire, ve, a esto apunto, ve, tengo que llegar que A es igual a B, ¿ya? A eso debo de llegar, pero ¿de dónde? Partiendo de aquí, ve, partiendo de f de A es igual a B. ¿Está bien? Entonces, vamos viendo, ¿sí? Entonces yo voy a decir, ve, en efecto, ¿ya? En efecto, a ver, tengo que f de A es igual a f de B, ¿ya? Si f de A es igual a f de B, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a reemplazar. ¿Quién sería f de A? A ver, mire, ahí lo tengo la función, ¿ve? F de x es igual a x más, ¿sí? Más raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. ¿Quién sería entonces f de A? Hola. Reemplacemos el x por el A. ¿Quién sería? A más raíz de A al cuadrado más uno. Ujú. A más raíz cuadrada de al cuadrado más 1. Será igual, ¿ve? ¿Igual a quién? A B ¿Ya? más, más B, más raíz de B al cuadrado más uno. Listo. Ya está. ¿Qué más? Ahora sí. ¿Qué más sería? A ver. ¿Qué podría ser? ¿Hola? A ver, ¿qué más podría ser ahí? Ve?
¿Mm? ¿Qué más puedo hacer ahí? A ver. A raíz de A al cuadrado más 1, ¿no? A ver, ya está. Pero, a ver, ¿cuánto será aquí? A ver. ¿Sí? ¿Qué podría ser? Miren, lo que se me ocurre, ¿qué les se les ocurrió a ustedes? Tal vez eliminar las raíces, ¿no? Miren, ¿sí? Tal vez eliminar la raíz. A ver, y pasamos entonces, sería aquí, ve, A menos B. Sería igual entonces raíz de B al cuadrado más 1 menos raíz cuadrada de al cuadrado más 1. ¿Está bien? ¿Sí? Hola. Sí, profesor. Ya está. ¿Qué puedo hacer ahí? A ver, ¿qué les dice? A ver, ¿cómo elimino las raíces? ¿Qué más? ¿Cómo elimino las raíces? ¿Qué podría ser? ¿Mm? Claro, muy bien, ¿sí? Elevo al cuadrado, ya está. A ver, entonces, ¿cuánto quedaría? Quedaría A menos B al cuadrado sería igual a toda esta expresión al cuadrado, ¿no? Entonces, voy a copiar la prima nomás. Ya está. Ahí está, ¿no? Aquí B al cuadrado. Ya está. ¿Cuánto quedaría? A ver, respetemos el binomio al cuadrado. ¿Cuánto quedaría? Hola. ¿Qué me dicen? ¿Cuánto quedó? Hola, muchachos. A cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Ya está. ¿Será igual a cuánto? A ver, cuadrado. B cuadrado más 1 menos ¿cuánto? 2 raíz de al cuadrado más 1 por raíz de B cuadrado más 1 más A cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Quién se puede eliminar? A cuadrado, B cuadrado, B, A cuadrado, B cuadrado. ¿Sí? Si yo paso todo al lado izquierdo, ¿sí? ¿Cuánto quedará? Entonces aquí B, 1 más 1, 2, va a pasar con negativo, entonces va a quedar B menos 2 AB, menos 2, este es igual a menos 2 raíz cuadrada, una sola raíz, tal vez para no estar escribiendo, quería que B al cuadrado más 1 por B cuadrado más 1. ¿Está correcto? Hola. Hola muchachos, ¿qué podría ser ahí más? Para simplificar las cosas, ¿qué podría ser? Simplificar al menos Ya, de dos. Ya simplificar, ¿no? Simplificar entre 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto quedaría? Simplificar entre 2, ya. Entonces sería B cuánto? Sería AB, ¿sí? Más uno. Más 1 será igual a ¿cuánto? A esa raíz cuadrada de QB al cuadrado más 1, B al cuadrado más 1, ¿sí? ¿Cuánto sería? ¿Qué más hago ahí? eleva al cuadrado también. ¿Sí? Elevo al cuadrado, ya está. Entonces sería ¿cuánto? ¿Y cuánto quedaría aquí? Si elevo al cuadrado. Valor absoluto. No. Al cuadrado más 1 por b al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces aquí sería B
Aquí quedaría a al cuadrado más 1, ¿sí? Por b al cuadrado más 1. Ya está. Efectuemos el cuadrado, a ver, ¿cuánto quedaría? 2AB ¿Cuánto? igual 2AB, 2ab quedaría. ajá, ¿Al cuadrado esto? AB A al cuadrado por B al cuadrado, Ya, más 2AB, 2 ya, A por B, ajá, más 1. ya. Será igual aquí. Cuando efectúo esto, Sería igual a al cuadrado por B al cuadrado, ya, más A al cuadrado, más B al cuadrado, más 1. ya está. ¿Quién se van? A al cuadrado por B al cuadrado y más 1. Ya está. ¿Cuánto quedó entonces? Ahora sí. Este lo paso al lado derecho, derecho, claro. Sería 0 es igual a aquí b al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab. ¿Y el del lado derecho qué es? Eso se puede colocar como A menos B al cuadrado, ¿no? Sí, es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Trinomio cuadrado, ajá. Ujú. Entonces, trinomio cuadrado tendría 0 es igual a aquí b a menos b al cuadrado. Y de ahí, Raíz. ¿mm? ¿No? Ya pedí, no, si tengo que algo al cuadrado, algo es 0 es igual aquí a esto al cuadrado, ¿qué significa? Que A y B son iguales. Claro, pues, ¿no? Que eso es 0, ¿ve? Por lo tanto, A es igual a B, ¿no? ¿Y eso es lo que quería llegar? Sí, ¿no? Eso quería llegar, ¿ve? Cuando decía, mire, yo quiero llegar, ¿ve? A aquí, ¿ve? Que A es igual a B, ¿no? Entonces, mira, ¿ve? Mediante operaciones por aquí, ¿ve? Llegué que A es igual a B. Entonces, por lo tanto, ¿qué diré? ¿En qué concluyo? Es inyectiva. ¿Mm? Por lo tanto, F es inyectiva, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, F es inyectiva. ¿Ven? Entonces, así, mire, ve. Así entonces veo que, ¿no? Así entonces veo que una función, ve, que una función sea inyectiva. ¿Está bien? Entonces, la inyectividad va a depender, ¿sí? La inyectividad depende también del dominio, ¿sí? Va a depender del dominio. Por ejemplo, mira, ve, si nosotros tenemos esta función aquí, ve, si yo tengo esta función x al cuadrado, mire, ve, aquí, ve, esa función ahí, ¿es inyectiva o no es inyectiva? ¿Qué me dicen? No es inyectiva. No es inyectiva, ¿no? ¿Por qué? Corta 2 puntos en la horizontal. Ya Recta está, horizontal. no es inyectiva, ¿sí? Pero ¿qué tal? Pero ¿qué tal si yo grafico, mire, esa función, pero ¿qué tal si yo solamente lo grafico, ¿sí? Ahí ve. ¿Será inyectiva ahí o no será inyectiva? Sí, es inyectiva ahí. Sí. Ahí sí es inyectiva, ¿ve? ¿No? Entonces por eso le decía, la función va a ser inyectiva de acuerdo al dominio donde está definida, ¿ve? Es inyectiva, entonces aquí ven el dominio de la función, en su dominio, ¿no? En este caso en todos los reales, porque su dominio es todos los reales, ¿ya? Pero también puede ser, como les decía, ¿ven? La función puede ser, ¿no? Puede ser ¿no? No, pues, no podría ser inyectiva, digamos, solamente en su dominio, ¿no? O sea, puede ser que en todo no sea inyectiva, pero tal vez solamente en su dominio sí es inyectiva, ¿sí? Eh, por ejemplo, mire, veamos otro ejemplo, ¿ya? A ver, mire, ¿sí? Ejemplo. Y voy a hacer esta gráfica por acá, ¿ya? Mire. ¿Qué tal si tengo una función? ¿Sí? Tengo una función aquí que les mencionaba. Vamos, vamos viendo aquí, a ver, ya está. Mira, voy a poner esta función por acá, a ver.
¿Ya? Mira, voy a poner una función, aquí ve esta función, así ve, ¿sí? A ver ahí, mire, ¿sí? Ahí es esa función, y ¿qué tal si por aquí coloco otra función que va así? ¿Será inyectiva ahí esa función? No, ¿Qué me dicen? No, ¿no es cierto? ¿Sí? No es inyectiva esa función, ¿ya? Esa función no es inyectiva. Pero, sí, mira, ve, ¿por qué? Mire, cada una, si usted ve, cada una en sí sola, ve, en su dominio, ve, por ejemplo, este va a ser su dominio, ve, tal vez, no sé, de aquí ve, de menos infinito hasta acá, ve, ¿sí? Ahí va a ser su dominio para esta función, digamos, ese va a ser F1 y este sería F2, ¿no? Entonces, y F2 sería tal vez de aquí, ve, no sé, de aquí hacia adelante, ve, hasta más infinito, ¿sí? Entonces, cada una de ellas es inyectiva, ¿no? En su dominio, mire, ve, si usted pasa una recta horizontal por aquí, ve, es inyectiva, ¿está bien? F1 es inyectiva, ve, ¿ya? F1 es inyectiva. Y también aquí ve, F2 también es inyectiva, ve. Si usted pasa una recta horizontal por donde sea, también es inyectiva en su dominio, ¿sí? Ambas son inyectivas en su dominio. Pero ¿qué pasó? Mire, digamos, en conjunto la función no es inyectiva porque si usted pasa una recta horizontal por aquí, ve, lo intersecta a la gráfica de la función en 2 puntos, ve. Entonces no es inyectiva, ¿sí? Entonces, ¿qué debe pasar para que sea, para que digamos una función así por tramos, ve, sea inyectiva? ¿Sí? ¿Alguien ha leído ya qué debería pasar? Mire, observemos aquí el rango, ¿ve? El rango de esa función de la F2 es esa, mire, ¿ve? Y el rango de F1, ¿ve? ¿Sí? El rango de F1 sería todo esto de aquí, ¿ve? Hacia arriba. ¿Hay intersección o hay intersección de sus rangos? ¿Qué dicen? sí, ¿Hola? sí, Hay, intersección. hay intersección, ¿sí? Entonces, mire, hay intersección, ¿ve? Entonces no es inyectiva, ¿ya? Pero a ver, veamos, ¿y qué tal si yo lo tuviera, mire, en lugar de esa F, ¿no? En lugar de esa, lugar de esa F, lugar de esa F2, ¿qué tal si lo tuviera tal vez un poquito más abajo, digamos así, ve? Lo tuviera ahí. ¿Será inyectiva ahora si hay esa función? ¿Qué dicen? ¿Será inyectiva o no será inyectiva? ¿Hola? ¿Es inyectiva o no es inyectiva y esa función? ¿Sí? ¿Mm? ¿Mm? ¿Sí o no? Sí es inyectiva, pues no, sí es inyectiva, mira, ahora sí, ve, pase una recta horizontal por donde sea, ve, ¿sí? Pase por acá, ve, pues no, por donde sea, mire, ve, es inyectiva, ve, ¿sí? Es inyectiva, solamente corta la gráfica de la función de un solo punto, ve, ¿ya? Entonces sí es inyectiva, ¿estamos? Entonces, mire, ¿y qué pasó entonces aquí? ¿Por qué es inyectiva? A ver, analicemos los rangos. ¿Cuál sería el rango aquí, ve, de esta, no? De F2. Su rango sería de aquí hacia abajo, ¿ve? Y en cambio de F1, ¿ve? Su rango sería de aquí hacia arriba, ¿ve? ¿Qué pasó con los rangos? ¿Se intersectan o no se intersectan? No hay intersección. Entonces significa que rango de F1, intersección con rango de F2, ¿cuánto tendría que ser? Vacío. Vacío. ¿Sí? Entonces, mira, cuando tengo una función por partes, entonces el rango de las subfunciones, digamos, la intersección del rango de las subfunciones tendría que ser vacío para que las funciones sean inyectivas. Además que cada una de ellas debe ser inyectiva, ¿no? Por ejemplo, entonces, vamos a escribir sea f de esta manera. Sea f de x, ¿sí? Sea f de x de esta manera, a ver, mira. Sea f de x dada por, coloquemos aquí, bx al cuadrado más 4, ¿sí? Para todo x menor que 0, ¿ya? Y sea, por ejemplo, menos raíz cuadrada de, ¿sí? X menos 2, ¿sí? Para todo x, obviamente, mayor que 2. La pregunta es, ¿esa función es inyectiva? ¿Sí? F es inyectiva.
¿Ya? Ahora ahí sí. ¿Sí? Veamos entonces, ¿ya? Veamos eso, entonces, esto por acá que había hecho, dejémonos por ahí nomás como referencia, ¿sí? ¿Ya? Entonces, veamos ahí, ¿sí? Déjanos por ahí, ¿no? Para recordar, ¿ya? Entonces, ¿qué debo probar? Ve? Debo probar que cada una de ellas sea inyectiva y además que el rango, la interacción de los rangos de estas, ¿no? De esas funciones sea el vacío, ¿sí? Si pruebo esas tres cosas, entonces voy a decir que toda la función es inyectiva. Entonces vamos a ver qué ve, solución, ¿ya? Vamos a ver, tenemos que f de x, ¿sí? Tenemos que f de x es igual aquí, vea, ¿no? Es igual a x al cuadrado más 4 para x menores que 0, ¿sí? Y es menos raíz cuadrada de x menos 2 para x mayores que 2, ¿ya? Entonces, ¿quién sería mi f1? ¿Hola? ¿Quién sería f1? Esto. ¿Y quién sería f2? Sería eso, ¿no? Entonces, vamos a poner, ese sería entonces mi f1, este sería f1 de x, y esto sería f2 de x. ¿Ya ven? Entonces, vamos analizando. ¿Qué debo probar? Que cada una de ellas sea inyectiva. Entonces, veamos aquí, ¿sí? Vamos a ir aquí. Entonces, decíamos aquí, ve. Vamos a decir, f1 de x es igual aquí, ve, a x al cuadrado más 4, ¿sí? ¿Cuál es su dominio de f1? A ver. Hola, señores. ¿Cuál es su dominio de f1? ¿Cuál es el dominio de f1? f1 está aquí y aquí está su dominio. ¿Cuál es su dominio? Reales, no. Aquí está, ¿ve? Profe, era X Menos mayor que 0. infinito. ¿Sí? Reales no negativos, o de menos infinito hasta cero abierto, ¿sí? Entonces probemos que ahí, ¿ve? ¿Sí? Probemos que aquí que ahí esa función es inyectiva, ¿no? Entonces veamos. Vamos a ir aquí, ¿ve? Entonces, veamos aquí. Entonces digamos aquí, ¿ve? F1 inyectiva. Entonces, ¿qué debo probar para que sea inyectiva? Vamos a ir para todo A y B que pertenece aquí, ¿ve? Al dominio de F1. Uy, acá me faltó colocar dominio, ¿sí? Entonces, vamos a poner, este sería dominio de F1 igual a eso, ¿no? Para entonces, ahora sí, vamos a hacer para todo A y B que pertenece al dominio de F1, ¿ve? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a decir que F de A es igual a F de B. Ya está. Entonces, ¿cuánto sería F de A? ¿Hola? ¿Cuánto es F A de al A? cuadrado más 4. Ya está. Entonces, aquí sería A al cuadrado más 4. ¿Y cuánto sería F de B? B al cuadrado más 4. B al cuadrado más 4. Listo. Aquí, A al cuadrado, este es igual a B cuadrado. Listo. ¿Qué hago ahí? Raíz, le da raíz. Ya, raíz cuadrada de A al cuadrado sería igual a pi b raíz cuadrada de b cuadrado. Ujú. Listo. Pero eso de ahí es valor absoluto. Entonces diría valor absoluto de A es igual a valor absoluto de B. Y eso, sí, solamente sí. ¿Cuándo pasa eso? Cuando A es mayor o igual a 0. ¿Cómo que? Ok, hay dos casos. Ya. A es igual a ¿qué? En una igualdad. Mayor. A es igual a B A igual a B. o Claro. A es igual a No menos sé. B. ¿Sí? Ahí está B. ¿Ya? A es igual a B o A es igual a menos B. Pero uno de los dos no se cumple. ¿Cuál no se cumplirá? Entonces ahí, por ejemplo, si yo concluyo eso, la función no es inyectiva, Ibe, ¿no? Porque puede pasar que A es igual a B o A es igual a menos B. Pero para mi caso, uno de los dos no se cumple. ¿Cuál sería? A igual a menos B. No se cumple. ¿Por qué? Porque queremos que sea A igual a B. Queremos que sea inyectiva. No, no es porque queramos, simplemente no, uno no se cumple, mire, ve. ¿Qué Claro. pasa si se cumpliera eso aquí, ve?
¿qué pasaría? Bien, aquí ¿qué me está diciendo? Que es, por ejemplo, imagínate que A es 5, entonces B ¿cuánto sería? O bueno, que B es 5, entonces A ¿cuánto sería? Menos 5. Menos 5, no, no podría ser. O sea, uno positivo, el otro negativo. Aquí me está diciendo que uno es positivo, el otro negativo. ¿Y dónde está mi dominio? Mira, ve. Solo negativos. Entonces, los A y B que estoy tomando, ¿qué son? Solamente, Negativo. Ah, solamente negativos, ¿no? No se cumple, ¿sí? claro. ¿No? Pues A y B tienen el mismo signo, ¿ve? ¿Sí? A y B solamente son negativos. Ah, entonces, por lo tanto, ¿sí? Eso no se cumple. Entonces, ¿no? A y B son menores que cero, ¿no? Entonces, A y B no podría ser. Entonces, aquí B, por lo tanto, ¿sí? F1 es inyectiva. Ya está, ya probé que F1 es inyectiva. Ahora, veamos el rango, a ver, ¿sí? F1 inyectiva, entonces vamos a ver, ¿cuál sería el rango de F1? Necesito, ¿no? Porque yo estoy viendo que necesito ver los rangos. ¿Cuál sería el rango de F1? A ver, tengo que X es menor que 0, mira, ve, ¿sí? Comienzo de ahí. X es menor que 0. Recuerda que F1 es X al cuadrado más 4. Entonces, ¿cómo sería? Al cuadrado X al cuadrado es mayor que 0, ¿sí? Ya está. más 4. X al cuadrado más 4 será mayor que 4. Y este de aquí entonces sería F1 de X. Entonces F1 de X es mayor que 4. ¿Cuál es su rango entonces? ¿Cuánto es? Hola. Abierto en 4 hasta más infinito. Bueno, claro. ¿Sí? Entonces aquí sería abierto en 4 hasta más infinito. Ya está, es el rango. Entonces ahora sí vamos viendo, ya está, ya vi para F1, ahora sí voy a ver para F2, ¿no? Entonces voy a poner aquí otro, dos asterisco, F2 de X. F2 de X es menos la raíz cuadrada de X menos 2, ¿ve? ¿Sí? ¿Y cuál es su B? Ahí está, ¿ve? X, ¿no? Menos la raíz cuadrada de X menos 2. ¿Y cuál es su dominio? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es el dominio? El 2 al infinito. De 2 hasta el infinito, ya está. ¿Sí? Entonces aquí el dominio de F2 es igual a aquí B de abierto en 2 hasta más infinito. Ya está. Entonces será ellos, ¿no? Entonces nuevamente, F2 inyectiva. Lo mismo para todo A y B, que pertenece aquí al dominio de F2. Entonces voy a tener B, que F de A esto es igual a F de B. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cuánto sería B? F de A es igual a F de B. ¿Cuánto tendría? ¿Mm? Menos raíz de A menos 2. ¿Sí? Entonces quedaría menos raíz de A menos 2 sería igual a menos raíz de B menos 2. Listo. A es igual a B. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, profesor. Está bien, ¿no? Entonces elevo en B. Los simplifico los menos o elevo al cuadrado directo. El cuadrado elimina el menos y elimina la raíz. Entonces va a quedar A menos 2 es igual a B menos 2 y directo A es igual a 2. Entonces B. Por lo tanto, entonces diría F2 es inyectiva. Ya está. Lo otro, ¿cuál es el rango de F2? ¿Mm? Rango de F2, mire, tengo que X es mayor que 2, ¿ve? X mayor que 2. ¿Cuál sería su rango? Recuerde que F2 de X es igual a B a menos la raíz cuadrada de X menos 2, ¿sí? ¿Cuánto sería?
De menos infinito a 0, dice el compañero. Sí, es cierto, ¿no? Porque yo cuando necesito bx menos 2, entonces sería b. X menos 2 es mayor que 0. ¿Qué más necesito? La raíz. Saco la raíz. Raíz cuadrada de x menos 2b. Por ser mayor que 0, sigue siendo. Raíz cuadrada de 0 sigue siendo 0. Y necesito por menos b. Entonces, si lo multiplico por menos, va a ser menos raíz cuadrada de x menos 2. ¿Sí? Eso va a ser menor que 0. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener b. Esto de aquí entonces es f2 de x. f2 de x, esto es menor que 0. Listo, entonces voy a tener ahí que su rango, ¿ve? Eso me dice entonces, ¿ve? Que esta desigualdad aquí me dice que el rango de f2, esto es igual aquí, ¿ve? ¿Desde dónde? Desde menos infinito, ¿sí? Desde menos infinito, ¿ve? Abierto hasta 0 abierto, ¿sí? Ya está. Entonces, mira, ¿ve? f2 es inyectiva, ¿sí? f1 también es inyectiva, ¿ve? ¿No? Y ahora sí, vamos a ver entonces la tercera condición que les comentaba por aquí, ¿ve? Tercera condición, ¿sí? Que aquí ve el rango de F1 intersectado con el rango de F2. Entonces el rango de F1 era de cuánto B, el rango de F1 era de 4 hasta más infinito. Entonces tendría por aquí 4 hasta más infinito, intersectado con el rango de F2 que era de menos infinito hasta 0. ¿Cuánto dio eso? Esa intersección, ¿cuánto dio? Hola muchachos. Vacío. Vacío, ¿no? Vacío. Por lo tanto, con esas tres condiciones, ¿ve? Sabiendo que F1 es inyectiva, ¿ve? Sabiendo que F2 también es inyectiva y sabiendo que la intersección de los rangos de F1 con F2 es inyectiva, ¿qué puedo concluir? Que la función es inversa. O función inyectiva. Inversa, inyectiva. En consecuencia, ¿sí? En consecuencia, F es inyectiva, ¿ya? Profesor, disculpe, ¿cómo puedo saber que la función es inversa? Cuando es inyectiva nomás, ¿verdad? Mira, ve, ¿ya? Ahora sí pasamos a la función inversa, ya que tiene caso compañero, ¿sí? Entonces, justamente, ve, como decía, por qué la necesidad digamos, de probar, ¿sí? O por qué, dirán, profesor, ¿por qué me llena de teoría? ¿Por qué me hace probar que la función es inyectiva? ¿O para qué me sirve? Justamente la necesidad es eso, ¿no? Lo que dice su compañero, ¿ya? Si yo quiero garantizar, si yo tengo una función y quiero garantizar que existe su inversa, entonces tengo que garantizar que la función sea inyectiva. Solamente si la función es inyectiva, entonces existe la inversa. Si la función no es inyectiva, no tiene inversa. ¿Sí? ¿Ya? ¿Quedó claro eso, por favor? Sí, ¿Sí? profesor. ¿Ya? Entonces, por eso es importante la inyectividad de una función. ¿Para qué? Para garantizar que existe la inversa de una función. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos viendo acá, ¿no? Y acá hay más ejemplos, por favor, verifiquen ahí, ¿no? ¿Ya? De inyectividad. Y aquí tenemos la función inversa, ¿sí? ¿Qué hice? Mire, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Voy a ver acá con decir, ¿ya? Vamos a ver aquí. Ahí está bien. ¿Ya? Entonces, voy a pegar esto por aquí, ¿ve? Para analizarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Mire, función inversa, ¿ve? Dice. Entonces tenemos aquí, ¿ve? Mire, sea f, dice, ¿ve? F es una función que va de A hacia B, una función, mire, ¿ve? ¿Qué dice aquí, ¿ve? Inyectiva, ¿ve? Mire, ¿ve? ¿Sí? Una función inyectiva. Entonces, mire, lo primero que tengo que tener para definir la función inversa es que la función sea inyectiva, ¿ve? Con dominio, mire, ¿quién es el dominio? El dominio es A y el rango es B, ¿sí? Dominio A y rango B. La función inversa de f, dice, denotada por f a la menos 1, tiene dominio B, mire, acá me está diciendo, tiene dominio B, ¿sí? Y rango A, B. Dominio B y rango A. Y está definida por f a la menos 1 de y es igual a x, ¿ve? ¿Sí? O no, o si solamente sí, f de x es igual a, ¿no? A y. Para cualquier y en B, ¿ya? Entonces, pero para eso yo tengo que garantizar que la función sea inyectiva, ¿ve? ¿No? Como dice B. O sea, si yo tengo mi función que no es inyectiva, ¿podré definir la función inversa? ¿Hola? Si mi función no es inyectiva, ¿puedo definir la función inversa? No, profesor. No, ¿sí? Porque la definición está dado aquí, ¿ve? No, mediante una función inyectiva, ¿ve?
¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Ve? ¿No? Mira, ve. Si yo lo veo aquí gráficamente, ¿ve? Entonces, mira, tengo aquí, ¿ve? Tengo la función, ¿no? Tengo aquí B A y B, ¿sí? Entonces aquí ve A, ¿sí? Y acá tengo B. Entonces, ¿qué me está diciendo? Mira, tienes esta función f, ¿ve? Tienes la función f que va de aquí, ¿ve? ¿No? Va de A hacia B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer de aquí, ¿ve? Una función que lo vamos a llamar, ¿no? Inversa, y eso va a ser f a la menos 1, ¿sí? O sea, aquí, mira, para este x, tú tienes que aquí, ¿ve? Tienes que y es igual a f de x, ¿no? Entonces, lo que tienes acá, ¿ya? Para ese x se relaciona a y. Entonces aquí, mira, ve, para f, miren, para f, su dominio de f, ve, su dominio de f, esto es A. Y su rango de f, ¿sí? Esto es B. En cambio, para f a la menos 1, mira, ve, para f a la menos 1, ve, su dominio de f a la menos 1 me dice que, su dominio de f a la menos 1, esto es B, y su rango, ¿sí? Su rango de f a la menos 1, esto es A. ¿Ya? Entonces, si yo veo, ¿sí? Entonces, si veo acá, ve, si yo veo, mira, ve, si yo veo aquí, ve, ojo aquí, mira, ve que tengo esto, ve, ¿ya? Mira, tengo aquí, ve, x, y igual a f de x, ve, ¿no? Entonces, claro, mira, yo tengo que y, ¿sí? A ver, yo tengo que y es igual a f de x, ¿sí? ¿Está bien? Veo, tengo que y es la imagen de f de x, ¿sí? ¿Y cuánto será entonces aquí? Ve, mira, ve, f a la menos 1 de y. ¿Cuánto creen que es? O sea, la función inversa de aquí, ¿ve? De y. ¿Cuál sería su imagen? X. X, ¿ya? Pero mira, ve, ¿quién era y? ¿Quién es? ¿Quién es y? Ve, mira, ve. F de X. F de x. Entonces, si yo reemplazo, mira, ve. Entonces, reemplazo tendría f a la menos 1, ¿ve? De f de x será igual a ¿quién? Mediante signo de igualdad, ¿quién será? Solamente el y lo reemplazado por lo que vale. X. Será x. Esto sería, ¿ve? Para todo x que pertenece aquí al dominio, ¿sí? Al dominio de f. ¿Ya? Al dominio de f. ¿Por qué? ¿De dónde es el x, ve? El x es de aquí, ve. ¿Sí? El x de aquí, ve. Es el dominio de f. ¿Ya? Lo mismo, ¿ya? Entonces, lo mismo, mira, ve. Estoy aquí viendo algunas propiedades, por favor. ¿Sí? Entonces, te lo voy a poner por aquí como propiedades. ¿Ya? Y voy a poner ahí propiedades. ¿Ya? Ahora sí voy a observar lo contrario, ¿ya? Mire, voy a observar una vez con eso, ¿ve? Voy a observar aquí, ¿ve? ¿Sí? Voy a observar aquí, ¿ve? Mire, ¿ve? Que f a la menos 1, ¿ve? Observemos aquí, ¿ve? Que f a la menos 1 de y. ¿Quién es f a la menos 1 de y? Ve. Y aquí, mira, aquí, ¿ve? ¿Quién sería f a la menos 1 de y? X. X. ¿Ya está? ¿Sí? Y nuevamente yo tendré, ¿ve? Si voy de aquí hacia allá, ¿ve? Tendré que, ¿quién sería? ¿Cuánto sería f de x? Y. Y, ¿sí? Y reemplacemos aquí quién es x, mira, ve. X es f a la menos 1, ¿no? Ajá. Entonces tendría, a ver, f F a la menos menos 1. 1 de y, Y es ¿sí? igual ¿Es igual a quién? a Y. A y, ¿no? ¿Sí? Y eso sería, ve, para todo y. ¿Dónde están los y? ¿Dónde están los y? Aquí, ve. En el b. ¿Y quién es el b? Dominio inverso. Dominio inverso, ¿sí? Entonces aquí, para todo y que pertenece al dominio, ¿sí? De f a la menos 1, del inverso, ¿ya? Y eso sería entonces mi otra propiedad. Tendría por acá, ¿ve? ¿No? Entonces lo voy a poner ahí, ¿sí? Ahí está, ¿no? Y ahora sí, entonces borro esto y ya está ahí. Propiedades, entonces observo esas propiedades. ¿Está bien? Entonces, eso voy a tener, mira, ve.
entonces, ¿qué tengo, ve? Que f a la menos 1 de f de x simplemente es x, ve, y f de f a la menos 1 de y es y. O sea, es como simplemente estas dos, por eso se llaman inversas, porque como si se eliminaran, ¿no? Se simplificaran, ve, f a la menos 1 con f se simplifica y me queda x, y f con f a la menos 1 también se simplifica y me queda y. ¿Sí? Entonces, eso, ¿no? Eso tendríamos que ver. Pero entonces, primero, para que exista la función inversa, ¿sí? Para que exista la función inversa, entonces yo debo, pues, ¿no? Para que exista f a la menos 1, yo debo probar que la función sea inyectiva. Entonces, con eso garantizo la existencia de la función inversa. ¿Ya? Si no, no se puede. ¿Sí? Muy bien, a ver, entonces, veamos por aquí un ejemplo. ¿Sí? Ejemplo, ¿ve? Ejemplo. Dado, ¿sí? Ejemplo, dada f de x. Coloquemos a ver por aquí para eh, a ver, ¿qué podríamos poner? A ver. Ya está, a ver, mire. Mm, a ver, ¿sí? Dada f de x, entonces coloquemos aquí, a ver, mire, ve, ¿qué podría ser? A ver, ya se me ocurre colocar, a ver, ya está, entonces podríamos aquí menos, ¿sí? Raíz cuadrada ya, raíz cuadrada de x menos 4, ¿sí? De x menos 4 más 1, ¿sí? Más 1, así ve, ¿vea? ¿No? Dada f de x, ¿no? Más 1. Vamos a ver ahí, obviamente, pues, ¿no? Vamos a poder graficar, ¿sí? Graficar f y f a la menos 1 si existe. ¿Ve? Ya está, entonces, ¿cómo puedo ver? A ver, mira, me está pidiendo, ¿ve? La gráfica de f a la, ¿no? De f y f a la menos 1, ¿sí? Pero primero tengo que demostrar que f a la menos 1 exista. Entonces, ¿cómo lo demuestro eso? ¿Sí? ¿Cómo demuestro eso que f a la menos 1 existe? Igualando, ¿Mm? ¿Qué debo probar entonces? A ver. que es inyectiva. Claro, ¿sí? Entonces debo probar que es inyectiva. A ver, entonces vamos a ver. Entonces veamos. Digamos aquí. Primero, entonces, establezcamos, a ver, lo primero que debo hacer aquí, ve, es el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Cuál dominio de la función? Cerrado en 4 hasta más infinito. Ya está. Cerrado en 4 hasta más infinito. Listo. ¿Sí? Ese es el dominio de la función. Ya está. 2. Entonces, 2. Veamos que f es inyectiva. ¿Por qué quiero probar que f es inyectiva? ¿Para qué? Porque para ver si es inversa también. Para comprobar si es inversa. ¿Cómo Para que poder graficar. para comprobar si es inversa? No, a ver, esa no es la respuesta. Para poder hacer la gráfica. O sea, si no es inyectiva no se podrá saber si es inversa y... Claro. Para A ver. garantizar que existe, ¿no? Para garantizar que existe ¿no? Para garantizar que existe la inversa, nada más, ¿sí? Ah, Por eso, eso claro. pruebe, ¿sí? Nada que para graficar, simplemente para garantizar la existencia, ¿sí? ¿Ya? Entonces eso, para eso, ¿ya? Entonces vamos a ver, F es inyectiva, entonces probemos eso. Si F es inyectiva, entonces ya probé, ¿sí? Entonces mejor, F es inyectiva, entonces, aquí ve, si F es inyectiva, eso va a implicar, aquí ve que existe f a la menos 1, nada más, ¿sí? O sea, la existencia de f a la menos 1 está, digamos, es consecuencia que f sea inyectiva, ¿sí? Listo, a ver. Entonces, probemos, pues, ¿no? Entonces, digamos aquí, ven, para todo A y B que pertenece al dominio de F, ¿sí? Entonces vamos a ir y B. F de A es igual a F de B. Entonces, ¿cuánto sería F de A?
Hola. Menos raíz de a menos 4 más 1. Ya está. Entonces sería menos raíz de a menos 4 más 1 tendrá que ser igual a menos raíz de b menos 4 más 1. Ya está. Entonces, a es igual a b, ¿sí? Directo, muchachos. Sí, sí. ¿Bien? Sí, ¿no? Menos, ¿no? 1 con 1 se va. Ahí está b. 1 con 1 se va. ¿Sí? Entonces, quedaría b menos con menos se va y quedaría b a... Quedaría b por aquí. O mejor lo escribí. Raíz de a menos b es... Perdón, de a menos 4. De a menos 4 sería raíz de b menos 4. Entonces quedaría b que a es igual a b. ¿Sí? Por lo tanto, entonces b, así, f es inyectiva. Y si f es inyectiva, ¿qué podría decir? Por lo tanto, ¿qué podría decir? Se garantiza que es inversa. Ajá, por lo tanto, existe, ¿sí? Por lo tanto, existe f a la menos 1. Ya está. Entonces, mira, hasta ahí ya probé que existe f a la menos 1, ¿sí? Ya probé la existencia de f al menos 1. Entonces, ahora es como te dijera, mire, ¿sabes qué? Tal persona, mire, ve, tal persona con estas cualidades, o no sé, hablemos de, mire, por ejemplo, que dijera, mira, ve, te muestro una foto, o no, mejor te escuchas un rumor que dijera, mira, ¿sabes qué? Existe un celular que simplemente interpreta tus pensamientos, ¿sí? Ya está, te está diciendo que sí existe, ¿sí? Pero ahora lo que viene naturalmente dirás, no, pero ahora sí, pero si existe, muéstrame cuál es, pues. ¿Cómo sé que, no? Ya porque cabe también. Ya sé que existe f al menos 1. Y ahora es natural pensar, si existe f al menos 1, ¿quién es? Me falta ver la cara, ¿no? Me falta ver la regla de correspondencia. Entonces, vamos aquí, ve. Miramos 3, ¿sí? Si ya existe, entonces vamos a ir aquí, ve, la regla de correspondencia. Regla de correspondencia. De f al menos 1. ¿Cómo calcular la correspondencia de f al menos 1? Sencillo, ¿sí? Digo, mira, ¿sabes qué? Como yo sé que f de x es igual a y, entonces de aquí voy a despejar x en función a y, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? A ver, ¿quién es f de x? Tendría b menos raíz cuadrada de x menos 4 más 1, ¿ya? Entonces, vamos a tener aquí, entonces sería b menos raíz cuadrada b de x menos 4 más 1, esto es igual a y. Despejando, a ver, ¿no? Despejando ahí el y, a ver, despejando el x en función a y. ¿Cómo les quedaría? A ver. Hola. Despejando el x en función a y. A ver, ¿podría despejar el x en función a y? ¿Qué me dicen? Sí. ¿Sí? Ya está. Sí se puede. ¿Cuál es entonces? ¿Cómo queda? ¿Cómo quedaría? A ver. Bueno, el 1 lo voy a pasar a restar, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a quedar? A ver. Menos raíz cuadrada de x menos 4 sería igual aquí, ¿ve? Uno pasa a restar, entonces sería y menos 1. Entonces, el menos pasa al menos a todo, sería entonces raíz cuadrada de x menos 4 igual aquí, ¿ve? A 1 menos y. ¿Qué puedo hacer ahí? Elevo al cuadrado, entonces va a quedar x menos 4 es igual aquí, ¿ve? A 1 menos y al cuadrado, ¿sí? Y quedaría que x es igual a 1 menos y al cuadrado más 4, ¿no? Entonces, esto de aquí que me queda, ve, el x en función a y, este va a ser mi función, este va a ser digamos, este va a ser mi f a la menos 1. Entonces, este sería, ve, f a la menos 1, ¿sí? Esta expresión de aquí sería f a la menos 1 de y. Entonces, como yo no quiero de y, entonces solamente quiero de x, entonces simplemente voy a poner, ve,
Así entonces voy a tener que f a la menos 1 de x, ¿ve? F a la menos 1 de x, ¿quién sería? ¿No? Sería x menos 1 al cuadrado. No hay problema si lo cambio aquí, ¿ve? El cuadrado va a absorber el menos, ¿sí te ven? Más 4, ¿ve? ¿Está correcto? Hola, muchachos, ¿sí? Hola, Sí, hola. profesor. Sí, ¿no? Ya está, ¿sí? Y ahora, sí, ¿cuál sería su rango? ¿Cuál sería su dominio, perdón, de esa función? Observe que aquí para f a la menos 1, ¿ve? Para f su dominio es de 4 hasta más infinito. ¿Cuál sería su rango de esta función? ¿Y cuál sería el rango de f? ¿Ve? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es el rango aquí de f? A ver, lo calculamos por ahí el rango de f, ¿ve? El dominio es de 4 hasta más infinito, o sea, ¿ve? Si yo tuviera por ahí, ¿sí? Si yo tuviera por aquí, ¿ve? X mayor que 4, construir la función, ¿ve? Construir la función que se ve menos raíz cuadrada de x menos 4 más 1. Entonces tendría que aquí, ¿qué hacer? A ver, x menos 4 mayor que 0, ¿sí? Le saco raíz, sería raíz cuadrada de x menos 4, ¿ve? Este sería mayor que 0, ¿sí? Lo multiplico por un menos, sería menos raíz cuadrada de x menos 4b, sería menor que 0, y le sumo 1, ¿sí? Entonces le sumo 1, entonces sería b menos raíz cuadrada de x menos 4 más 1 va a ser menor que 1. Entonces esto sería b, f de x sería menor que 1. ¿Cuál sería su rango? De menos infinito a 1 abierto. De menos infinito hasta dónde? A 1 abierto, ¿sí? Ya está, ese sería el rango aquí de f. Entonces voy a poner aquí, el rango de f es de menos infinito hasta 1 abierto. Listo, ya encontré esta función, mire, ya encontré la función inversa, ¿ve? Esta es la función inversa. Pregunto, ¿cuál es su dominio de esa función de f a la menos 1? ¿Y cuál sería su rango de esa función f a la menos 1? Dominio sería de menos infinito a uno abierto. Sería el rango de f, ¿no? ¿Ve? De menos Ajá. infinito hasta 1 abierto. ¿Y cuál sería Rango de f de inversa. Ujú. Aquí El, es. dominio. Pues, El disculpe, dominio. acá mira, ve, cerrado, ve, cerrado en 4, entonces yo lo puse aquí abierto, entonces acá va a cambiar, ¿no? Este Ah, sería cambia. mayor igual, mayor igual, mayor igual, ¿sí? Un momentito para corregir, aquí sería menor igual, menor igual, menor igual, entonces aquí solamente cambió aquí, sería cerrado, ¿sí? Ya está, entonces sería cerrado aquí, ahí, y aquí entonces también será cerrado, ahí, ¿ya? Ahora sí, entonces ya está. Ahora sí está bien. Ya está. ¿Cuál sería entonces el dominio de f a la menos 1? Sería el rango de fb y el rango de f a la menos 1 sería el dominio b. ¿Sí? Entonces, ahí estamos. Entonces, sería dominio de f a la menos 1. Entonces sería aquí ¿ve? Desde menos infinito hasta 1 cerrado. Y el rango de f a la menos 1 sería cuando de 4 cerrado hasta más infinito. ¿Está bien? Sí, ¿Sí? profesor, sí. Ya está. ¿No? Muy bien, perfecto. Entonces, a ver, voy a copiar por aquí algo, ¿ya? Voy a copiar por aquí, mire, para no, voy a copiar esta misma función, ¿ya? Esta misma función que lo vimos, por ejemplo, ahí. Todavía por aquí me parece que todavía me faltaba. Ya terminé ahí del ejercicio, a ver qué me dicen. ¿Ya terminó el ejercicio o no? Falta graficar. Falta graficar, ¿no? Ahí está, falta graficar con mis compañeros, ¿ya? Pero mira, ya estamos ahí por terminar, ¿ya? Entonces lo voy a ver acá, ¿sí? Y dejemos aquí esto. Ya lo copié por aquí. Ya lo copié, ¿ya? Entonces vamos a graficar, miren, ¿no?
Entonces aquí ve, tengo, mira, ve, tengo f, ve, tengo f que es igual a aquí, ve, menos raíz cuadrada de x menos 4 más 1, ¿ya? F de x es menos raíz cuadrada de x menos 4 más 1, ¿sí? Entonces voy a ver acá, ¿ya? Entonces, para eso, un momentito. Voy a activar aquí esta parte gráfica, ya está, para poder graficar, ¿ya? Entonces tengo por aquí, ve que tengo que f de x, ¿sí? F de x es igual, ve, a raíz cuadrada de, menos, ¿no? Sería aquí. Sería menos raíz cuadrada de x menos 4 más 1, ¿sí? Entonces, este de aquí ve su dominio, ¿ve? Observe que el dominio aquí de esta función, ¿ve? El dominio de esta función es aquí, ve, desde 4 hasta más infinito, ¿no? Entonces, me falta graficar eso y tengo que f a la menos 1, ¿sí? F a la menos 1 de x es igual a ¿cuánto? Sería aquí, ve, a x menos 1 al cuadrado más 4, ¿sí? Sería, me salió f a la menos 1, sí, ¿ve? Más 4, con dominio de menos infinito, ¿sí? Hasta 1, ¿ya? De menos infinito hasta 1. Entonces, el dominio de esta función, ¿ve? El dominio de esta función es de menos, ¿no? De menos infinito hasta 1 cerrado. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a graficar esas dos funciones, ¿no? Entonces, mire. A ver, ojo aquí, mire, entonces vamos a ver aquí esta función, ¿ya? Esta función va a ser aquí, ¿ve? A ver, vamos viendo, ¿ya? Entonces, mire. Acá está la B, acá es X, y aquí está Y, ¿sí? Entonces vamos a ver, mira, ve que voy a hacer la gráfica de FB, la gráfica de F, entonces va a iniciar aquí B1, 2, 3, 4, entonces aquí sería 4B, ¿sí? Y en 4, ¿cuál sería su vértice, digamos, o cuál sería el punto de inicio? Cuando es 4B, 4 menos 4 sería 0, sería 1, ¿no? Entonces 4,1. ¿Está bien? Hola, hola muchachos. Sí, profesor, sí, sí. ¿Sí? 4,1. Aquí está el punto B, 4,1. ¿Ya? Acá el punto 4,1 y de ahí esa función ¿hacia dónde va? Hacia la derecha. Ah, Hacia para la abajo. derecha. Hacia abajo, hacia la derecha, ¿no? Entonces va a haber algo así, ¿no? A ver, cuando es 5 es 0, mire, entonces va a pasar por aquí algo así. ¿Ya? Va a ser algo así. ¿Está bien? ¿Sí? Eso va a ser la Sí, gráfica, sí, ¿ve? sí. Eso va a ser la gráfica de F. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, mire, ve, y por ahí se irá a ir a ¿no? Se irá a ir, ¿no? Y se va a ir hasta menos infinito. ¿Ya? ¿Está correcto? Hola. Sí, profesor. Ya está, mira. Eh, mira, ve, observen, ve lo que voy a hacer ya. No necesito graficar esta f a la menos 1, miren, ve. No necesito, digamos, ver quién es f a la menos 1, porque a partir de f yo puedo obtener la gráfica de f a la menos 1. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Miren, lo voy a hacer por aquí, ve. Mediante, aquí esto, ¿no? A ver, vamos a ver, ya está. Diré de aquí así. Miren, esa es la recta, ¿ve? Esa es la recta y igual a x, ¿ya? Esa es la recta y igual a x. Esto es y igual a x, ¿sí? Esa recta y igual a x. Entonces, ¿por qué graficamos siempre esta recta y igual a x? Porque esta recta y igual a x funciona como un espejo para ¿no? Para las funciones f y f a la menos 1. O sea, significa que si tú tienes aquí f, su espejo, digamos, funcionaría como un espejo, o digamos, esta f se reflejaría aquí en esta recta y igual a x, y el reflejo sería f a la menos 1. ¿Sí? O sea, ¿y quién es f a la menos 1? O sea, f a la menos 1 cambia todo, ¿ve? Todo lo x se convierte en y todo lo y se convierte en x. O sea, este punto 4,1 para f a la menos 1, ¿qué punto sería? ¿Hola? A ver,
1,1, claro. 1,4. 1,4. Profesor, ¿se escucha? ¿En qué punto se convertiría? En 1,4. 1,4, ¿ya? Entonces, mire, ve, ¿ya? Entonces, para este, ¿no? Para la inversa sería entonces 1b, y aquí sería 1, 2, 3 y 4. Se convertiría b en 1,4, ¿sí? ¿Ya? Y de aquí, mira, como de aquí de ese punto va así, ¿ve? Desde aquí, ¿cómo iría? Incluso aquí, como le dije, mira, ¿qué pasa por el punto B? Aquí pasa por el punto 5,0. ¿Sí? Voy a cambiar de color. Mira, ahí con el eje X sería 5,0. Mire, cuando X es igual a 5, me reemplaza aquí, ¿ve? 5, 5, 5 menos 4 es 1, ¿ve? Raíz cuadrada de 1 es 1, menos 1, ¿ve? Menos 1 más 1, 0, ¿ve? Entonces sería 5,0. El punto aquí es 5,0, ¿ve? ¿Sí? Y ese punto 5,0, ¿en qué se convertiría? 5,0 para la inversa, ¿en qué se convertiría ese punto? 0,5. 0,5, ya estaría aquí, ¿ves? ¿No? Ahí estaría el punto B, 0,5. ¿Sí? ¿Y cómo iría entonces? Mira, si este va así, ¿ve? Entonces este aquí, ¿cómo iría? ¿Hacia arriba, sí o no? Así, ¿no? Claro, claro, sí. ¿Sí? Con un Ahí, espejo. ese sería B, como decía, B. Iría como un espejo, ¿ve? ¿Sí? Un Ah, espejo, ¿ve? Aquí en la recta Y igual a X. ¿Sí? Y esa sería la gráfica, ¿ve? Entonces este sería B, F a la menos 1, ¿sí? Y este aquí sería F, ¿ve? Ahí está, ¿ve? ¿Sí? ¿Se entendió, por favor? Hola. sí, profesor, sí. ¿Eh? Entonces eso no, eso tendría que ver, ¿no? Tendría que ver, a ver, acá tendría que, me faltaba poner el punto, este es el punto B, 1,4, ¿sí? Ahí está. ¿Ya? Entonces esa recta Y igual a X funciona como un espejo. Por eso decía que no necesito, una vez que tenía la función F, no necesito ver quién es la función F la menos 1, porque su gráfica ya lo puedo simplemente hacer así, ¿ve? Como, digamos, reflejar en la recta Y igual a X. ¿Estamos? Sí, profesor. ¿Ya? Listo, entonces ese es, ¿no? Ese es para, ¿no? Es para garantizar, ¿sí? Profesor, ¿va a pasar esa imagen? O sea, Sí, 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 sí. ahí, ok, Al chévere. final nomás me hacen recordar para pasarles, ¿ya? ¿Estamos? Listo, a ver, ¿sí? Entonces eso, ¿no? Eso corresponde aquí, ve, a esa función, ¿sí? Bueno, había puesto por aquí, por ejemplo, esta, ¿no? Pero ya, esto lo, ¿no? Había puesto esto por aquí, a ver, ¿sí? Cuando tengo una función con dos reglas de correspondencia, entonces también ven, digamos, para cada una calcularía su regla de correspondencia, ¿sí? Es lo que tenemos tal vez aquí, mire, ve. Cuando tengo dos funciones, ¿ve? Cuando tengo una, ¿no? Funciones seccionadas, ¿ve? Entonces aquí ve, como por ejemplo esa, ¿ve? ¿No? Entonces, para cada una se va a calcular su función inversa, ¿sí? Para cada una calcularía su función inversa. O bueno, primero verifica que la función seccionada sea inyectiva, todo, y eso significa lo que hemos hecho anterior cuando tenemos dos funciones, ¿no? Cuando tengo una función por tramos, entonces cada subfunción tendría que ver lo que sea inyectiva y los rangos, la intersección de rangos tendría que ser el vacío. Entonces eso me garantizaría que la función es inyectiva. Y para cada uno, mire, aquí ve, para F1 encuentra su función inversa B y con su dominio, y para F2 también encuentra su función inversa B con su dominio. ¿Sí? Entonces así quedaría la inversa B. La inversa quedaría B1 menos X menos 1 al cuadrado B en su dominio, y la otra vez sería 2 más raíz de 1 menos X en su dominio. Y haría lo mismo, ¿ve? ¿Sí? Aquí tengo, ¿ve? Por ejemplo, ¿no? Aquí tendría, ¿ve? La azula es la gráfica de la función, ¿ve? La azul es la gráfica de la función, y la verde es la gráfica de la inversa, ¿ve? Entonces, mire, la azula consta, ¿ve? De dos subfunciones, ¿ve? La recta Y igual a X, entonces ahí estaría, ¿ve? ¿No? Entonces, mira, el azula, ¿ve? El reflejo de esta azula sería esta de aquí, ¿ve? Esta verde, ¿ve? Y el reflejo de esta azula en la recta Y igual a X sería esa verde, ¿sí? Entonces, para cada una, trabajo para cada una como funciona, ¿sí? ¿Ya? Encuentro lo inverso para cada una.
Yo quería por aquí, ahí hay más ejemplos, por favor, que revisen, analícenlo, por favor, y si tienen por ahí algunas dudas, a la hora de práctica, lo consulta con la profesora, ¿no? De práctica con la profesora Pérez. Yo quería por aquí llegar a las funciones trigonométricas, ¿ya? Entonces, hablar de funciones trigonométricas, ¿no? Es hablar de funciones periódicas. Entonces, ¿qué es un periodo? Mire, decimos que una función f es periódica si existe un número real positivo t, me dice, ve, tal que para cada x que pertenece a su dominio y x, t que también pertenece al dominio, se cumple esa igualdad, ve. F de x, ¿no? F de x más t es igual a f de x. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa el periodo? Que cada cierto tiempo se va a repetir la función, ¿sí? Se va a repetir, va a ser igualita, ¿no? O sea, como por ejemplo, mira, si yo digo que tengo mi función de esta manera, por ejemplo, por aquí, mira, me digo, mira, ya, ¿sabes qué? Yo te voy a decir que mi función es periódica, o sea, por ejemplo, digo, mira, de aquí hasta aquí es periódica, ¿sí? Entonces, nuevamente, de aquí hacia adelante hará lo mismo, o sea, vendrá, hará tal vez esto lo mismo, sí. Igual de aquí hacia adelante seguirá siendo así. Por eso entonces es periódica. ¿Cuál es su periodo? Entonces todo este intervalo de aquí hasta aquí, ¿ve? Eso va a ser un periodo, va a ser t. ¿Sí? A eso se llama periodo. Y ese t tendría que va a ser un número positivo. Por eso me dicen, ¿ya? Y la amplitud va a ser, digamos, ¿no? Si la función periódica dice alcanza su máximo y mínimo valor, entonces la amplitud de A simplemente va a ser el promedio del valor máximo con el valor mínimo. ¿Sí? Entonces, mire, ve, vamos a ver por aquí eso, ¿no? Tal vez aquí va a quedar ¿no? Por ejemplo, esta función seno, ve, ¿ya? La función seno, mire, ve, la función seno, ve, si tengo aquí, ve, f de x, seno de x, ¿sí? Si tengo esto, ve, f de x igual a seno de x, entonces la función seno comienza aquí, ve, seno de 0 es 0, ¿sí? Aquí este es pi medios, donde alcanza aquí su máximo, ve, este sería pi medios, ¿sí? Y de acá sube aquí hasta 1, ve, ¿sí? Sube a 1. Y aquí alcanzaría su mínimo, ¿ve? ¿Sí? Menos 1, ¿ve? Entonces aquí este es 3 pi medios. Entonces esa función, ¿ve? En pi medios, entonces voy a decir, ¿ve? Seno de pi medios es 1, seno de pi es 0, seno de 3 pi medios es menos 1 y seno de 2 pi es 0, ¿ve? Entonces dése cuenta que hasta aquí, mire, ¿ve? Hasta 2 pi, ¿ve? Hasta 2 pi hizo, ¿no? Es un periodo, ¿ve? ¿Sí? De aquí para adelante, mire, ¿ve? Dese cuenta que es igualito, ¿ve? ¿Hasta dónde? Hasta aquí sería, ¿ve? Aquí ya sería 4 pi. Mira, entonces cada 2 pi hace digamos, hace un periodo, ¿ya? Entonces se va a repetir, ¿ve? Cada 2 pi se repite, ¿ve? Esa es la función seno, ¿ve? Entonces su periodo de esa función seno es 2 pi, ¿ve? Su rango, como ustedes verán, es de menos 1 a 1 y su dominio de la función seno es los reales, ¿ve? Pero esa es la función seno así, ¿ve? Dada, ¿no? Dada de esa forma. Hay otras funciones que lo vamos a llamar sinusoidales, ¿no? Que van a ver con la función seno o con la función coseno, ¿verdad? Entonces, vamos pasando por acá, ¿sí? Aquí está la función coseno, mire, ¿ve? ¿Sí? La función coseno, ¿ve? O antes de pasar aquí, la función seno, a ver, ¿será inyectiva? ¿Qué me dicen? No. Hola, ¿sí? Estaría pi medios y aquí sería 3 pi medios. No es inyectiva. Pero yo podría determinar un intervalo donde la función seno es inyectiva. ¿Qué me dicen? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿En qué intervalo, por ejemplo? De 0 a 2 pi, por ejemplo. ¿De 0 a 2 pi será inyectiva? ¿De aquí de 0 a 2 pi, ve? No. Ahí sería 2 pi, ve. ¿Será inyectiva de ahí hasta ahí? De 0 a pi medios, ¿verdad? 0 a pi medios. De 0 a pi medios, a ver. Ah, ya, claro, sí, de 0 a pi medios. Claro, Podría ser, ¿sí? Pero podría ser también de dónde, deja. De aquí, ve, de pi medios hasta dónde. hasta 3 pi medios. Hasta 3 pi medios, ¿no? Hasta aquí, hasta 3 pi medios. Hasta ahí, ve. ¿No? De pi medios a 3 pi medios. O también, por ejemplo, ese aquí viene de por acá, desde menos pi medios. Desde menos pi medios, ¿ve? Menos pi medios sería por aquí, hasta pi también, ¿ve? La función seno es inyectiva de menos pi medios hasta pi, ¿ve? También desde pi medios hasta 3 pi medios y así sucesivamente. Acá sería, ¿no?
Aquí sería 5 pi medios, ¿no? Entonces también es inyectiva ahí. Entonces, por tramos, esa función seno sí es inyectiva, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por ello, ¿no? Vamos aquí con la función coseno, mire. La función coseno, ve, también, ve, es superior de 2pi. ¿Por qué? Porque, mire, ve, observe que la función coseno, ve, comienza aquí, ve, coseno de 0 es 1, entonces aquí sería 1, ve, viene por aquí, baja, ve, y nuevamente sube, ve. Y de ahí va a ser nuevamente otro igualito, ve. Para la derecha va a ser igual y para la izquierda también va a ser igual, ¿sí? Hasta 2pi, ve. Entonces, hasta 2pi es una, ¿no? Es un periodo, ¿sí? Que hace esa función, ve. Y también ve la máxima, digamos, la amplitud de esta aquí, o la altura de esas crestas que hacen, ve, es 1. Y esa es la amplitud, ¿sí? Esta es la amplitud. En este caso, ve, es la amplitud, ¿ya? A eso se llama amplitud, la altura, digamos, ahí de las crestas. ¿Bien? O de esas olas así, digamos, a esas olitas que se forman se le llama crestas, ¿ya? Entonces, esa es su amplitud. Entonces, nuevamente, esa función coseno, ¿será inyectiva en todos los reales? ¿Qué me dicen? ¿Será inyectiva en todos los reales esa función coseno? No. No, no es inyectiva, ¿sí? Pero ¿puede encontrar un intervalo donde es inyectiva? Claro. Claro. ¿En qué intervalo sería? Menos pi hasta Ya, 0. de menos pi hasta 0 podría ser ya. Otro, De 0 hasta pi medios. de 0 hasta pi, ve, ¿sí? De 0 hasta pi, ¿no? A pi también, claro, pi Sí, también. ve, ahí está, ve. Si hace una recta horizontal, ve, ahí es inyectiva, ve. Solamente de 0 hasta pi. ¿Ya? Entonces está bien, ojo con eso, ve, con la función coseno, ¿no? Pero en general, como les decía, ve, en general mis funciones, ¿sí? En general mis funciones, lo voy a ver acá, ¿no? Mis funciones sinusoidales, ¿no? Mi función sinusoidal va a ser de esa manera, ¿sí? La función f dice, se llama función sinusoidal ¿no? Si la regla de correspondencia es de esta forma, ¿sí? Entonces, voy a capturar a lo mejor esto por acá para explicar acá, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Entonces, vamos aquí ahora sí. Entonces, voy a pegar acá. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? A ver, ¿sí? Entonces tengo esta, ve, mire, ¿no? Una función f se llama sinusoidal y su regla de correspondencia es cualquiera de estas dos, ¿sí? Es cualquiera de estas aquí, ve. Es esta de aquí, ve, f de x es igual a seno, ve, a seno de b por x menos phi más k, o f de x es igual a coseno, ¿sí? Coseno de b por x menos phi más k. Cualquiera de esas dos formas es llamada función sinusoidal. Obviamente la A y el B son diferentes de 0, ¿sí? K es una constante real y phi es, dice, el desfase horizontal, o sea, la traslación horizontal, ¿sí? Es el ángulo de desfase. Entonces va a ser importante ver eso para hacer la gráfica de una función, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para graficar una función sinusoidal, dice, se siguen los siguientes pasos, ¿sí? Entonces, mire, el periodo, ¿ve? ¿Cómo determino el periodo, ve? El periodo lo voy a determinar, ¿ve? T es igual a 2pi sobre valor absoluto de B, ¿sí? Aquí, ¿ve? El B es el que está dentro, ¿ve? Dentro del argumento, ¿ve? ¿Sí? La amplitud es el valor absoluto de A, ¿ve? A está afuera, mira, ¿ve? A está afuera, ¿ve? De las dos funciones, A está afuera, entonces es el valor absoluto. O sea, o si no, va a ser Y máximo menos Y mínimo entre 2, ¿sí? ¿Está bien? Y el ángulo, ¿no? El determina, dice el valor de desfase, ese es phi, ¿ve? Por eso entonces es importante ver quién es phi adentro, ¿ve? ¿Sí? Y el desplazamiento vertical es k, ¿sí? Allí en k, en y igual a k, va a ser ¿no? Va a ser donde la función va a oscilar. Entonces, y igual a k, ¿sí? Entonces voy a tener que la función va a ser así, va a estar oscilando, ¿sí? En y igual a k. Finalmente dice grafique para un periodo que inicia en x sub y es igual a phi y x sub f y termina o no y finaliza en x sub f phi, t. O sea, aquí te está dando un intervalo, dice, grafica en este intervalo. Grafica en el intervalo phi, ¿sí? Phi,
más t. En ese intervalo grafica. Ahí se va a cumplir un periodo, dice. Y como ahí se va a cumplir un periodo, entonces simplemente a la derecha de ese intervalo y a la izquierda de ese intervalo, lo que va a hacer la función simplemente se va a replicar, ¿no? O sea, duplicas o replicas lo que has graficado, ¿sí? Ese es lo, ¿no? Así grafico una función sinusoidal, ¿ya? Para eso, entonces, vamos viendo lo que tenemos aquí, ¿ve? ¿Sí? Por ejemplo, ¿ve? Voy a, ¿no? Voy a ver esto acá. Entonces, veamos aquí. ¿Sí? Vamos viendo, entonces, mire, ¿ve? Vamos haciendo todo lo que me dice ahí, entonces. ¿Ya? Entonces, veamos ahí. ¿Sí? Me dice, ejemplo 7, dice, determine la amplitud y el periodo, dice, el periodo, desfase, el desplazamiento vertical, dominio y rango de la función f con regla de correspondencia f de x es igual a 2 seno de 2x más pi más 3. Además, trace su gráfica, dice. ¿Ya? Entonces, veamos aquí, solución. ¿Cómo sería entonces? A ver, veamos, f de x es igual a ¿cuánto? A 2 seno de 2x más pi. ¿Ya? Si f de x es 2 seno de 2x más pi, estará en alguna de las, ¿no? Estará de la forma 2pi más 3, disculpe, 2pi más 3, ¿sí? ¿Estará en las formas de las funciones sinusoidales? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Estará en esa forma? Sí, profe. ¿Sí está? A ver. Ay, no, falta bien. El 2 sobre factorizar. ¿Sí? No, pero lo puedo poner, ¿no? Lo puedo colocar en, ¿no? En esa forma, ¿sí? Lo puedo colocar en esa forma. ¿Ya? Lo puedo colocar. Entonces, ¿cómo sería? A ver. Pero aquí observar que es igual a ¿quién? 2, ¿cuánto? Lo voy a poner abajo, ¿no? Poner abajo mejor. Para ponerlo en la forma, para darnos cuenta quién es el A, quién es el B, ¿cómo se vería? 2 seno de ¿cuánto? De 2 por ¿cuánto aquí? Paréntesis. X. ¿Más qué? ¿Más pi medios? Más pi medios, ¿no? Más pi medios, ¿sí? Más pi medios. Más 3, ¿sí? Ahora sí está bien, ¿ya? Entonces, aquí este va a ser el A. Este es el A. Esto es el B. Entonces, de aquí saldrá el phi. ¿Sí? Y este, ¿no? De aquí saldrá el K. ¿Está bien? Entonces, veamos. Entonces, ¿qué me dice B? Determine, me dice, determine B, ¿no? Aquí me dice el periodo. A ver, vamos viendo el periodo. Entonces, iríamos aquí. Periodo. ¿Cómo calcular el periodo? 2pi sobre ¿cuánto? Sobre B. B es 2. ¿Cuánto es el periodo entonces aquí? Pi. Ya está. B. El B, ¿no? El B entonces me dice la amplitud, B, ¿sí? 2, la amplitud, B. ¿Cuánto es la amplitud? 2. La amplitud es el AB, ¿no? El A de la amplitud es 2, B. Entonces significa que, digamos, cuando usted va a graficar, digamos, la altura B, la altura de esa aquí va a ser 2, ¿sí? A eso se refiere la amplitud. ¿Ya? C. C. El ángulo de desfase. ¿Cuánto es el ángulo de desfase? A ver. Pi medios. No. Menos pi medios. Menos pi Menos medio. pi medio, ¿sí? Porque mire, observe, acá ve la regla, ¿ve? Está aquí, ¿ve? X menos phi, ¿ve? X menos phi, ¿ya? Entonces, como aquí está más, ¿ve? Entonces sería, ¿ve? Menos pi medios, ¿sí? Es el ángulo de desfase, ¿ya? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces ahí está, el ángulo de desfase. Entonces, tal vez aquí, para que no se confunda, entonces pues, sería menos phi, es este aquí, pi medios. Entonces, phi es pi, menos pi medios. Listo. ¿Qué más? A ver. ¿Cuánto sería? ¿En dónde va a oscilar la función? D. El desplazamiento, ¿sí? Desplazamiento vertical. ¿Cuánto es?
Determine el desplazamiento vertical. Cabe. ¿Cuánto es eso? En este caso, 3. 3. Entonces, en la recta y igual a 3, en la recta y igual a 3, la función va a estar yendo hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Ahí va a oscilar. Y ahora sí, vamos a ver E, ¿sí? Y E sería entonces, vamos a ver que por aquí E, entonces sería B, sería el intervalo. ¿En qué intervalo voy a graficar? Mire, ve. ¿En qué intervalo sería? ¿En qué intervalo B me dice B? Intervalo phi, phi más t. Para mi caso, ¿quién es phi? Menos pi medios. Ya, menos pi medios, coma, ¿qué intervalo sería el otro? Acá. Menos pi medios más el periodo, ¿cuánto sería? Más pi medios. Pi medios. ¿Sí? Y allí, por favor, ve, en ese intervalo voy a graficar mi función, ¿ya? Pero entonces para eso me voy a ayudar de la tabulación. Para graficar me voy a ayudar aquí de la tabulación, ¿sí? Entonces voy a poner por aquí, mire, ve, aquí voy a poner X y aquí voy a poner Y, que va a ser, ve, 2 seno, ¿sí? 2 seno de 2X más pi más 3, ¿ya? Entonces ahí ve. Y voy a dar, ¿no? Voy a dar acá los valores, ¿sí? Bueno, a ver, vamos, ¿ya? Entonces voy a dar aquí los valores para este intervalo. Entonces aquí voy a comenzar con menos pi medios, ¿sí? Y aquí esto sería pi medios, ¿ya? Entonces eso voy a tabular aquí. A ver, de menos pi medios a pi medios, ¿cuál es su mitad? ¿Cuál es la mitad? 0, ¿no? Sí, la mitad entre menos pi medios y pi medios es 0. Y la mitad entre menos pi medios y 0, ¿cuánto sería? Menos pi cuartos. Pi Ya cuartos. está. Menos pi cuartos. Menos pi cuartos, ¿sí? Y la mitad entre 0 y pi medios, Pi Menos pi cuartos. cuartos. ya está, ¿sí? En esos puntos voy a tabular, ¿ya? Miren cómo saqué esos puntos, ¿ah? La mitad, ¿ve? La mitad del intervalo, ¿ve? Y de ahí saqué la mitad de cada subintervalo, ¿ve? ¿Ya? Entonces, cuando es menos pi medios, a ver, reemplacemos. Cuando es menos pi medios, ¿cuánto saldría aquí? Cuando es menos pi medios, ¿cuánto salió? 3. 3, ¿sí? 3, claro, pues sí, porque aquí reemplaza ¿ve? 2 por menos pi medio, va a ser menos, ¿no? Menos pi más pi 0, seno de 0 es 0, ¿sí? Por 2, 0, más 3, 3. Y cuando es menos pi cuartos, entonces sería 2 por menos pi cuartos, sería menos pi medios más pi sería pi medios, seno de pi medios es 1, por 2 es 2, más 3, 5. 5. Cuando es 0, cuando es 0, 2 por 0, 0, más pi sería 0, pi, 0, 3. ¿sí? Sería 3. Ya está. Cuando es pi cuartos, cuando es pi cuartos, a ver. 1. 1, 1, 1, 1. 1. Ya está, 1. Muy bien. ¿Y cuándo es pi medios? 3. 3 nuevamente. ¿Sí? Sí. Ya está. Listo. ¿Vean? Entonces ahora sí, mire lo que voy a hacer, ¿vea? Con esos datos aquí, ¿ve? Con esos datos voy a tabular. ¿Ya? Entonces vamos a viendo aquí. Observe que en el Y, mire, tengo solamente, ¿ve? De 1 a 3, perdón, de 1 a 5, ¿ve? Los máximos valores de 1 a 5. ¿Sí? Entonces tengo que hacer mi gráfica por ahí, ¿ve? ¿Sí? Más o menos que tenga eso. ¿Sí? Entonces voy a poner por aquí, ¿ve? Ahí, ¿sí? Este va a ser X, este va a ser Y. Entonces vamos a poner por aquí, voy a poner que por acá sea, a ver, ya, mejor aquí. Aquí voy a poner que sea pi medios, menos pi medios. Aquí entonces sería menos pi cuartos, ¿ya?
Aquí es 0, obviamente. Aquí es pi medios. Y aquí sería, perdón, pi cuartos y luego sería pi medios. Ese es mi intervalo donde voy a trabajar. Pi cuartos y aquí sería pi medios. ¿Sí? Y nuevamente aquí sería pi, por ejemplo. Aquí sería pi. Y aquí sería 3 pi medios. ¿No? Y aquí sería, por ejemplo, 3 pi medios. Aquí sería 2 pi. Por acá entonces aquí sería menos pi, ¿ve? ¿Sí? Y por acá sería menos 3 pi medios. ¿Ya? Entonces voy a poner que por aquí, a ver, aquí sea 1 también. 1, 2, 3, ¿sí? 4 y 5. ¿Ya? Entonces, mira, ve, voy a graficar esta recta, ¿ve? Esta recta y igual a x, y igual a 3, ¿ve? Y igual a 3 va a ser una recta horizontal. ¿Por qué? Porque ahí, ¿ve? Digamos, imaginariamente, ahí va a estar oscilando mi función, ¿sí? Solamente al final va a ver que ahí va a estar oscilando, ¿ya? Entonces, mire, ese es y igual a 3, y igual a 3b, es el desplazamiento vertical, ¿ve? Y ahí mi función va a estar oscilando así, ¿ya? Pero a ver, vamos ubicando los puntos, ve, mira, ¿sí? Vamos ubicando los puntos, a ver. Los puntos es, ve, mira, ve, menos pi medios con 3, ¿ya? Menos pi medios con 3, ve, menos pi medios con 3 sería aquí, ve, ¿sí? Menos pi medios con 3. El otro, ¿qué sería? Menos pi cuartos con 5, ¿ve? Mire, ¿ve? Menos pi cuartos con 5, entonces estaría ahí, ¿ve? 0 con 3, ¿ve? 0 con 3, estaría allí, ¿ve? Pi cuartos con 1, pi cuartos con 1, entonces bajaría hasta aquí, ¿ve? Pi cuartos con 1. Y pi medios con 3, ¿ve? Pi medios con 3. Hasta ahí, mire, ¿ve? Hasta ahí hizo, ¿no? Hasta ahí es un, ¿no? Hasta ahí hizo un periodo, ¿ve? Entonces la gráfica vendría por aquí así, ¿ve? Vendría por aquí así, ¿ve? Y de acá subiría así, ¿ve? ¿Sí? ¿Me entendieron? Hola, hola muchachos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profesor, ¿Hola? sí, sí. ¿Sí? Ya está. Entonces, mire, lo que voy a hacer nomás, lo que voy a hacer después, ¿sí? Es simplemente esa S ahí, que, ¿no? Esa S horizontal, digamos, ¿no? ¿No? Tipo esa S, simplemente lo voy a duplicar nomás, mire. Por eso voy a copiar, ¿ve? Y voy a pegar, ¿sí? Entonces, simplemente, y lo voy a, pues, ¿no? Una tras de otra, ¿ve? ¿Sí? Entonces, lo que haría, ¿ve? Ahí, ¿ve? Sería una más. Sería tal vez, ¿sí? Otra más, mira, ¿ve? Si gustas, otra más, ¿ve? Sería, ¿no? Hacia la derecha, ¿ve? Ahí estaría. Sería otra más allí, ¿ve? ¿Sí? Otra más hacia la izquierda, si quieres, ¿ve? Es la misma, miren, esa misma S nomás que yo he puesto, ¿ve? Es lo que estoy haciéndolo. Aquí, ¿ve? Llegar. ¿Sí? Ahí estaría. Ahí sería. ¿Sí? Entonces, mira, ¿ve? Así quedaría la gráfica de esa función, ¿ve? Esa sería esa función f de x, que es igual a 2 seno de 2x más pi, ¿sí? Más 3. Y mira, ve, ¿en dónde oscilan con B? ¿En dónde? ¿Alrededor de qué recta están, ve? De y igual a 3, ve. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Hola, muchachos. ¿Sí? Sí, sí, profesor, sí. Sí, profe. Entonces, mira, ve, sencillo, ve, ubico el intervalo donde graficar el periodo y de ahí lo que hago simplemente es duplicar, ¿no? Al resto, ¿no? Duplicar a derecha, a la izquierda, a ver. ¿Cuál es el dominio de esa función? Antes de terminar, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Y cuál es el rango de esa función? ¿Cuál sería el dominio? De menos pi medios a pi medios. No. No, pero no dependiendo de lo que me está pidiendo la I. En la No me I. refiero. En la E de arriba, Ah, este dice, aquí. claro, no es de partir ese intervalo. No, no, en ese intervalo nada más yo grafico, en ese intervalo se cumple un periodo, ¿sí? Ay, 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 ok, ok. Pero de cambio lo extiendo todo, Ah, claro, sí, todos los reales. No. entonces su dominio es todos los reales, ¿ve? ¿Y su rango? De 1 a 5. Su rango sí, ahí es de 1 a 5. Sí, sí, claro. Así, ¿sí? Ah, Ahí ok, está, perfecto. ¿ya? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces eso es lo que, ¿no? Miren, ve, así grafico esa función seno, ¿ya? Entonces identificando, mire, todos tus elementos son importantes, ve, para hacer la gráfica, ¿no? ¿Sí?
que todo aquí, el ángulo de desfase, ¿ve? El periodo, ¿ve? ¿Sí? Y el desplazamiento, el desplazamiento pero, vertical, ¿no? Porque es ahí donde oscilan, ¿ve? ¿Sí? Es ahí donde oscila la función, ¿ve? ¿Ya? Y entonces al oscilar ahí ya cambió su rango también, ¿ve? Y ese, ¿está bien? Muchachos, entonces, mire, ve, ahí está, ahí, ¿no? Es lo que tendríamos, ¿no? Y obviamente también para esta función en seno y coseno también existe sus inversos, ¿no? La función, tal vez por aquí, ve, mire, ve, revisemos, ve. Existe las funciones, ve, las funciones inversas trigonométricas, arco, coseno, ve. Arco coseno, que es la inversa de la función seno, ¿ve? Pero donde la función seno, ¿ve? Es inyectiva, ¿no? Porque para que exista la inversa tiene que la función seno ser inyectiva, ¿ve? De menos pi medios a pi medios, entonces la función es inyectiva, ¿ve? Entonces esa función, existe la función inversa, ¿no? ¿Y la función inversa cuál es? Entonces, a ver, lo voy a colgar en estas diapositivas, pero es que están mal. La función inversa de x sería entonces aquí, ¿ve? Es como si tuviera aquí, ¿ve? Y igual a seno de x. ¿Cómo pasa ese seno para acá? Entonces simplemente pasa como arco seno de y, este es igual a x. Entonces ahí está, y esa función se va a llamar aquí, ve, arco seno de x. ¿Cuál es su, no? Aquí, ve, su rango de esta función, ve, el rango de la función seno de menos pi medios a pi medios es menos 1 y 1, y su dominio es de menos pi medios a pi medios, ¿no? Entonces, para la función inversa, ese va a ser el dominio, ve, de menos 1 a 1, y su rango va a ser de menos pi medios hasta pi medios. ¿Ya? Y también va a existir la función, ¿sí? La función, ahí está, ¿no? De f a la menos 1, ¿ves? De esa manera, ¿por qué? Porque la función seno, si usted grafica la función seno, es así, ¿ven? De menos pi medios a pi medios. Entonces, digamos, el reflejo en la recta y igual a x sería aquí la de rojo, ¿sí? Y también existe la función arco coseno. ¿Ve? La función arco coseno es la inversa de la función coseno. Recuerda que el coseno es inyectiva de 0 a pi. Entonces, por eso y su rango de esa función coseno es de menos 1 a 1. Entonces existe la función inversa. ¿Ve? X es igual a f menos 1 de x sería arco coseno de x, ¿no? Entonces, cambiado. ¿Ve? Su dominio de la función inversa es menos 1 a 1 y su rango es de 0 a pi, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Entonces mira, la función, la de azul, ¿ve? La de azul aquí es la función coseno, ¿ve? De 0 a, ¿no? De 0 a pi, ¿ve? Entonces el reflejo de esa de azul, ¿ve? Miren, esta partecita de acá será esta parte de aquí, ¿ve? En la recta y igual a x, y esta parte de aquí, ¿ve? Será esta parte, ¿no? Será este aquí, ¿sí? Entonces sería la función arco coseno, ¿ya? Entonces,